Descubrí que mi hermana menor me robó más de $600, mis AirPods y hasta mi pasaporte, pero cuando enfrenté a mis padres, me trataron como si el culpable fuera yo. Lo raro es que no había señales de que alguien forzó la puerta. Me puse a revisar todo, y ahí fue cuando me di cuenta de que mis AirPods no estaban en su estuche. También faltaban como $80 en efectivo que había dejado en una de las cremalleras del maletín. Al principio pensé que podía haber sido yo mismo, tipo que los había dejado en la cocina, o que me gasté el dinero sin darme cuenta, pero no. No fue eso. Mi hermana menor tiene 13. Siempre fue rara con el tema de las redes. Vive pegada a TikTok y a Instagram, viendo a estas niñas con cuartos perfectos, maquillajes caros, uñas postizas, cosas que claramente no puede pagar. Mis papás son de esos que quieren aparentar control, pero no hacen una mierda real. Solo dan órdenes y se hacen los ciegos cuando algo se sale de control. Yo soy el que más trabaja aquí. Tengo 2 turnos a la semana en un 7-Eleven cerca de casa, más otros trabajos esporádicos cuando sale algo por DoorDash. Con eso me compro mis cosas y ahorro lo que puedo. Bueno, esa noche bajé a la cocina y la vi ahí, tan tranquila como si nada, viendo vídeos con los audífonos puestos. Mis putos AirPods. Le pregunté directo, ¿dónde sacaste eso? Ella me miró con cara de asco, ni siquiera de miedo, y me soltó que eran suyos. Le dije que eran míos, que se los había visto puestos muchas veces, y ella lo negó todo. Como si yo estuviera loco. Subí a mi cuarto, enojado, pero todavía intentando convencerme de que a lo mejor tenía unos iguales. Empecé a buscar el número de serie de los míos. Lo tenía anotado en una caja vieja que guardaba en el closet. Coincidía. Eran mis audífonos. Bajé de nuevo, se los quité de las manos y le dije que dejara de mentir. Ahí empezó todo. Se puso a llorar y gritó que yo la estaba maltratando. Mi mamá salió del cuarto, medio dormida, y en vez de preguntar qué pasaba, me gritó a mí. ¿Por qué la estás gritando así?, dijo. Le expliqué lo que pasaba y ella respondió con un seguro se los diste y ahora te estás arrepintiendo. Mi papá ni se levantó. Así son ellos. Me subí a mi cuarto con los AirPods y no dormí. Esa noche, por alguna razón, decidí revisar mi cuenta bancaria. Tengo una tarjeta prepagada que uso para todo, y que siempre dejo en una caja metálica cerrada con candado. Era algo exagerado, lo sé, pero no me gusta llevarla encima por si me roban en el trabajo. Resulta que tenía $600 menos. Se habían hecho compras en Amazon, Roblox, Shein. Todo eso en los últimos 5 días. Me temblaban las manos. Era mucho dinero para mí. Dinero que estaba ahorrando para pagarme un curso online de diseño gráfico que empezaba en abril. Todo eso, se fue. Y fue ahí cuando decidí que esta vez no me iba a quedar callado. La mañana siguiente no fue mejor. Dormí poco, apenas un par de horas. Me desperté con esa presión en el pecho que no se va. No era solo la rabia. Era esa mezcla de impotencia, decepción, y también vergüenza, aunque no tenía por qué sentirla. Fui directo a revisar la caja metálica donde siempre guardo la tarjeta. Estaba ahí. Pero el candado, no. La tapa se abría fácil, como si alguien hubiera metido una navaja o algo para forzarla. Revisé la basura del cuarto de mi hermana y encontré una de esas pinzas largas para las cejas, doblada en la punta. Todo coincidía. Bajé con la tarjeta en la mano, sin decir nada, y fui directo a mi mamá. Estaba tomando café, con la televisión de fondo y el teléfono en la mano, como siempre. Le dije que me habían robado más de $600 de la tarjeta. Le mostré el resumen. Todos los cargos estaban ahí, cada uno más ridículo que el anterior: Virtual Diamonds, TikTok Merch, Shein Flash Sale, Amazon Kids, Roblox Premium. Todo a nombre mío. Ella apenas me miró. Lo juro, apenas levantó los ojos. Dijo algo como, ¿y qué quieres que haga? Me quedé en silencio unos segundos. Luego le dije que su hija me robó. Así, directo. Tu hija me robó $600 y mis AirPods. Ella resopló, dejó la taza en la mesa y dijo, bueno, seguro fue por error para que dejas tus cosas por ahí. Eso me encendió. Le dije que nada fue por error, que lo planeó, que forzó la caja, que usó mis datos, que mintió, que se puso a llorar para hacerse la víctima, y que ya era suficiente. Mi hermana, que escuchó todo desde el pasillo, volvió a hacer lo mismo. Se echó a llorar. Se tiró al piso. Gritó que yo la estaba inventando cosas, que solo la odio. Y ahí fue cuando mi papá entró, por fin, en boxers, con cara de que lo estaban molestando. Le expliqué todo otra vez. También me ignoró. Dijo, ya, cálmense. No hagan tanto drama por unas tonterías. Casi me reí. ¿Tonterías? ¿$600 son tonterías? ¿Que una niña de 13 años robe y mienta con esa facilidad es una tontería? Ahí me di cuenta de algo que me dolió más que todo: mis papás no tienen idea de quién es su hija. O peor, no quieren saber. Me fui a mi cuarto y pasé todo el día pensando qué hacer. No me contestaban en el trabajo, así que estaba libre. Me puse a revisar las políticas de Amazon y Roblox. Intenté hacer reclamos,
pero la mayoría de las compras ya estaban completadas y sin opción de devolución. Roblox, por ejemplo, tiene políticas estrictas para reembolsos, y cuando puse la razón compra por un menor sin autorización, me mandaron un correo genérico diciendo que lo revisarían. Nada más. Ahí fue cuando se me ocurrió revisar su tablet. Ella siempre la deja cargando en la sala. No me siento orgulloso de esto, pero necesitaba pruebas. Le tomé foto a todo, la sesión activa en Amazon, la cuenta con mi dirección y mis datos de tarjeta, los mensajes que le mandó a una amiga contándole que había comprado un montón de cosas sin que nadie se diera cuenta. Hasta había un screenshot de una camisa que le quería mandar a una TikToker por si me la menciona. En ese punto ya no se trataba de dinero. Era el descaro. El nivel de manipulación. El hecho de que mis papás vieran eso y todavía me hicieran quedar a mí como el exagerado. Fui a imprimir todo en una tiendita cerca. Regresé con una carpeta llena de pruebas. Me senté con mi mamá. Le mostré todo, uno por uno. Ni siquiera terminó de ver todo. Me dijo, ya entendí, ¿y ahora qué? ¿Quieres que le pegue o qué? Yo le respondí que no. Le dije que iba a reportarla en la escuela. Que si ellos no iban a ponerle límites, alguien lo tenía que hacer. Me miró como si yo hubiera dicho que iba a matar a alguien. Vas a exponer a tu propia hermana. Ella me robó. Ustedes no hicieron nada. No me dejan opciones. Subí de nuevo y mandé un correo al consejero escolar. Les conté todo, incluyendo que mis papás se negaban a disciplinarla y que temía que ella terminara metida en algo peor si nadie hacía nada. 2 días después me citaron. Fui yo solo. Les llevé las pruebas. El consejero me escuchó en silencio, revisó todo y me dijo que iban a evaluar la situación. Me agradeció por dar el paso, por preocuparme. No me sentí bien. No me sentí valiente, solo estaba harto. Esa noche, cuando regresé, mi mamá ya lo sabía todo. Me gritó. Me dijo que la familia no se traiciona así, que lo resolviera dentro de la casa, que la escuela no tenía por qué meterse. Mi hermana me miraba desde la escalera, como si yo fuera el monstruo de esta historia. Pero lo peor vino después. Después de eso, el ambiente en la casa se volvió irrespirable. Mi mamá me dejó de hablar por 3 días. Mi papá ni eso, simplemente actuaba como si yo no existiera. Y mi hermana, bueno, ella empezó a jugar a ser la víctima con un nivel que honestamente me dio miedo. Se ponía a llorar cada vez que entraba en la misma habitación que yo. Llegó al punto de decir que se sentía atacada solo porque yo la miraba. Me daban ganas de reírme, pero no había nada gracioso. Lo que había era una niña de 13 años que aprendió a manipular a todos a su alrededor, y unos padres tan cómodos en su ceguera que preferían pensar que el problema era yo. La escuela sí se lo tomó en serio. Me mandaron un correo diciendo que estaban interviniendo y que iban a hablar con mis padres directamente. No me explicaron detalles, solo que lo estaban manejando con el equipo de orientación y la trabajadora social. Ahí me sentí un poco menos solo. Aunque también tenía miedo. Sabía que en cuanto hablaran con mis papás, la bomba iba a estallar. Y así fue. No sé qué les dijeron exactamente, pero esa misma noche mi mamá entró a mi cuarto sin tocar. Cerró la puerta con fuerza y me dijo que la estaba humillando, que los hacían quedar como malos padres, que todo por unas compras de mierda. Esas fueron sus palabras. Yo le dije que no era por las compras. Era porque nadie le estaba enseñando a esa niña que hay consecuencia, porque lo que hizo fue robo. Así, sin adornos. Me gritó que no volviera a usar esa palabra, que esa era su hija, y que estaba pasando por cosas. Le pregunté qué cosas, y no supo qué decir. Porque la verdad es que no tiene idea. No hablan con ella, no la conocen. Y ahí le dije algo que creo que rompió todo. Tú no eres madre. Eres una niñera que no cobra. No sé de dónde salió esa frase. Me dolió decirlo, pero más me dolía todo lo que estaba pasando. Ella se quedó en silencio, con los ojos bien abiertos, y luego salió, sin decir nada más. Pasaron unos días, silencio total. Durante ese tiempo, me puse a revisar las cámaras de seguridad de la casa. No muchas, pero sí tenemos una en la entrada, otra en el pasillo del segundo piso y una más en el garaje. No son de alta calidad, pero suficiente. Empecé a ver vídeos por si acaso, y encontré algo que no esperaba. Hace como 2 semanas, mi hermana salió por la puerta de atrás con una caja que claramente era mía. Era una caja de zapatos donde guardaba cosas que no quería tener en el closet, un reloj que me regaló un amigo, unos lentes de sol caros, mi pasaporte. Ella salió con eso en la mano y se fue con una amiga en una bicicleta. 20 minutos después volvió con la caja vacía. Me dio un vuelco el estómago. Fui directo a revisar si el pasaporte estaba donde lo dejé. No estaba. El reloj tampoco. Los lentes menos. Lo confirmé todo esa misma noche. Me la volví a topar en la sala, viendo la tele como si nada, y le pregunté directamente, ¿dónde está mi pasaporte? Ella dijo, ¿cuál pasaporte?, con la voz más cínica que he escuchado en mi vida. Se lo pregunté 3 veces más, cada vez más directo. Me ignoró. Así que le mostré el vídeo. Ahí sí se puso nerviosa. Me dijo que él solo era una caja, que no tenía nada,
que yo estaba inventando. Se echó a llorar otra vez, a gritar que la estaba acosando. Mi papá entró y ni siquiera quiso ver el vídeo. Me gritó a mí: «Ya basta, deja a tu hermana en paz». Me reí en su cara. No pude evitarlo. Les dije que si no me devolvían mis cosas, iba a la policía. Silencio. A la mañana siguiente, me fui directo a la estación más cercana en San Bernardino. No puse una denuncia formal, pero hablé con un oficial. Le expliqué todo. Me dijo que, por ser menor, no se podía hacer mucho sin la intervención de servicios sociales, pero que podía orientarme. Me dio un papel con un número de asistencia y me recomendó hablar con el Departamento de Protección Infantil si seguía ocurriendo. Le mostré los vídeos. Me dijo que eran pruebas útiles, pero que iba a necesitar más si quería que algo pasara. Volví a casa con esa mezcla de cansancio y rabia que ya se me estaba volviendo normal. En la mesa, había un sobre. Cuando lo abrí, casi me da un infarto. Era mi pasaporte. Solo eso. Ni una nota. Nada más. Como si devolverlo así lo hiciera todo menos grave. Mi hermana no me habló en todo el día. Mis papás actuaron como si nada. Como si devolverme el pasaporte cerrara el tema. Pero no lo cerró. No para mí. Esa misma noche hablé con alguien más. Mi tía. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar de verdad. Llamar a mi tía fue como un acto de desesperación. No porque sea mala persona ni nada, al contrario. Siempre fue la única adulta con algo de sentido común en esta familia, pero desde que se mudó a Sacramento, casi no hablamos. Ella es hermana de mi papá, pero nunca fue como él. Nunca le tuvo paciencia a sus tonterías. Fue de las pocas que, cuando éramos niños, no se tragaba el cuento de que todo en nuestra casa era perfecto. Esa noche la llamé y le conté todo. No en plan dramático, no como un grito de auxilio. Solo se lo solté. Uno por uno, los hechos. El robo, la tarjeta, los AirPods, el pasaporte, la reacción de mis padres. Ella no me interrumpió ni una vez. Solo escuchó. Cuando terminé, lo único que me preguntó fue: ¿y tú qué piensas hacer ahora? Le dije que no sabía, que me estaba volviendo loco, que sentía que estaba atrapado en una casa donde nadie ve lo que está pasando, y que ya no me alcanzaba con tener razón, que necesitaba que alguien más lo dijera en voz alta. Ella me dijo algo que se me quedó grabado: tener razón no sirve de nada si estás rodeado de gente que elige no escuchar. Después me preguntó si podía venir a quedarse unos días. Le dije que sí sin pensar. 3 días después, llegó en su carro. Nadie sabía que venía. Cuando entró a la casa, mi mamá puso esa sonrisa falsa que siempre saca para las visitas. Le ofreció café. Mi tía dijo que no. Vengo a hablar con ustedes, no de paseo. Se encerraron en la cocina. Yo me quedé arriba, pero podía escuchar casi todo. Mi tía no levantó la voz, pero se notaba que no estaba jugando. Les dijo que era inaceptable lo que estaba pasando, que su hija había cometido delitos, no travesuras, que estaban criando a alguien que no sabía lo que era responsabilidad, ni respeto, ni empatía. Mi mamá intentó justificar todo con lo de siempre: es una niña, está confundida, está creciendo. Pero mi tía no lo aceptó. Dijo que crecer no significa hacer lo que quieras sin consecuencia, que confundida o no, ya sabía cómo manipular a todo el mundo, y que eso era culpa de ello. Mi papá no dijo mucho, solo repitió varias veces que estaban manejando la situación a su manera. Mi tía lo fulminó con la mirada. Tu manera es mirar para otro lado. Y eso no es criar. Es abandonar. Después de esa charla, vino a mi cuarto. Me preguntó si quería salir a caminar. Caminamos por el vecindario durante casi 1 hora. Me dijo que si las cosas seguían así, me ofrecía irme a vivir con ella. Que no tenía una casa gigante ni lujos, pero que al menos ahí nadie iba a tratarme como el enemigo por decir la verdad. Yo no sabía qué decir. Me quebró un poco escuchar eso. Como si alguien por fin me estuviera ofreciendo una salida real. Esa noche pasó algo inesperado. Mi hermana vino a tocar mi puerta. Abrió sin esperar respuesta y entró. Tenía los ojos hinchados de llorar. No habló por un rato. Solo se sentó en el suelo, como si no supiera qué hacer con su cuerpo. Después dijo: ¿por qué odias tanto estar conmigo? Fue la primera vez que me preguntaba algo así sin gritar o mentir. Le respondí sin pensar mucho: ¿por qué me robaste? ¿Por qué mentiste? Porque hiciste todo eso y ni siquiera pareces entender qué tan grave fue. Ella me miró como si de pronto entendiera algo, pero no dijo nada. Solo bajó la cabeza. ¿Tú sabes lo difícil que fue para mí ahorrar todo ese dinero?, le pregunté. ¿Tú sabes lo que significa que alguien en quien confías entre a tu cuarto, rebusque tus cosas, agarre tu tarjeta, y lo gaste todo en porquerías? Ella empezó a llorar otra vez, pero esta vez no gritó, no hizo escándalo. Solo lloró. Cuando se calmó, dijo algo que no esperaba: lo hice porque pensé que no te iba a importar. Que tenías más, que no era tanto. No supe si reírme o gritarle. Pero algo me quedó claro: no tenía ni idea de lo que valía el dinero, ni del daño que había hecho, porque nunca se lo enseñaron, porque siempre la trataron como una bebé intocable. Le dije que esto no se arreglaba con disculpas,
que tenía que devolver lo que pudiera, y que si de verdad quería que las cosas mejoraran, tenía que empezar a actuar distinto. Nada de más mentiras, nada de chantajes. Al día siguiente, mi tía habló con ella a solas. No sé qué le dijo, pero cuando salieron, mi hermana fue con mi mamá y le dijo que quería devolver varias de las cosas que había comprado. Esa misma tarde, cancelaron algunas órdenes pendientes en Amazon y Roblox. No todo, pero algo. Yo no me sentí mejor. No todavía. Lo que me robaron no fue solo dinero, fue confianza, fue paz mental, fue sentir que mi cuarto era mío, pero algo había empezado a cambiar. No porque mis papás quisieran, sino porque mi tía puso presión, y porque yo dejé de callarme. Ese fin de semana, mi tía me llevó a su casa. Me dijo que podía quedarme unos días, lo que quisiera. Cuando llegamos, me ofreció un cuarto pequeño, pero limpio, con su cama, con su espacio. Nadie entraba sin tocar. Nadie tomaba mis cosas. Y por primera vez en semanas, dormí. No te das cuenta de lo mal que estabas hasta que sales de ahí. Hasta que respiras en un lugar donde nadie te mira como el problema. En casa de mi tía fue la primera vez en mucho tiempo que sentí algo parecido a tranquilidad. No perfecta, porque todavía tenía encima toda la mierda que había pasado. Pero al menos nadie me gritaba. Nadie justificaba a una niña que había hecho lo que hizo. Me quedé ese fin de semana completo. Mi tía cocinó, me preguntó si necesitaba algo, me dejó en paz cuando vio que solo quería estar solo. Lo agradecí. El domingo por la noche, me dijo que si quería quedarme más, podía hacerlo. Me ofreció hablar con mis papás por mí, pero le dije que no, que prefería arreglarlo a mi manera. Pero esa misma noche decidí que no iba a regresar de forma permanente. Iba a dormir ahí mientras resolvía lo que seguía. Ya no iba a vivir bajo el mismo techo que mi hermana. Punto. El lunes temprano regresé a la casa de mis papás. Quería recoger algunas cosas. Lo hice sin hacer ruido. No hablé con nadie. Solo agarré mi ropa, mis documentos, mi laptop, el disco duro donde guardo todo lo del trabajo y mis ahorros. Todo en 2 mochilas. Cuando bajé con ellas, mi mamá ya estaba en la sala. Me preguntó a dónde iba. Le dije que a casa de mi tía. Que necesitaba espacio. Que no podía vivir más en una casa donde nadie respetaba mis cosas ni mi palabra. No me detuvo. Solo suspiró. Haz lo que quieras, dijo. Como si yo estuviera saliendo por capricho. Como si no hubiera razones suficientes para irme. No me respondió cuando le dije que no estaba huyendo, que estaba protegiéndome, que estaba cansado de fingir que todo estaba bien. Salí de ahí sin mirar atrás. Esa misma tarde, el consejero escolar me escribió. Me dijo que habían abierto un proceso de intervención con mi hermana, que ella había aceptado hablar con una psicóloga del distrito, y que si la situación familiar no mejoraba, iban a considerar medidas más formales. Me explicó que como ella es menor, el objetivo no es castigar, sino corregir antes de que sea peor. Le agradecí por no soltar el tema. Esa noche, me llamó mi hermana. No lo esperaba. Contesté sin ganas. Me dijo que estaba hablando con alguien del colegio, y que se sentía rara. Le pregunté si eso era bueno o malo. Me dijo que no sabía. Que la psicóloga le preguntó cosas que nadie nunca le había preguntado. Sobre cómo se sentía en casa. Sobre cómo se sentía con mis papás. Sobre si alguien alguna vez la escuchaba de verdad. Me dijo algo que no supe cómo procesar en ese momento. No quería hacerte daño. Solo quería tener algo que fuera mío. No respondí. Me quedé en silencio. Porque sí, duele que robe, que mienta, que se burle de todo. Pero también entiendo que en esa casa nadie tiene nada realmente propio. Todo es prestado, condicionado, fingido. Solo que ella lo expresó de la peor forma posible. Le dije que lo que quería o sentía no justificaba lo que hizo. Que robarle a alguien que vive contigo, que te cuida, que te compra cosas cuando puede, no es tener algo tuyo. Es traicionar. Me dijo que lo sabía. Que no sabía por qué lo hizo igual. Me pidió que le diera otra oportunidad. Le respondí que no dependía de una sola conversación, que si quería demostrar que estaba cambiando, tenía que empezar por actuar diferente todos los días. Después de esa llamada, sentí una mezcla de cosas que no pude ordenar bien. Me puse a caminar por la cuadra de mi tía, sin rumbo. Lo único que sabía era que estaba agotado, mentalmente agotado. Esa sensación de tener que ser el adulto, el responsable, el que pone límites, el que soluciona. Y lo peor, tener que hacerlo en silencio, con todos en contra. Esa semana, empecé a trabajar más turnos en el 7-Eleven. Necesitaba distraerme y también recuperar algo de lo perdido. Me compré un candado nuevo, abrí una cuenta nueva en otro banco, y cancelé la tarjeta vieja. También cambié todas mis contraseñas, incluso las del wifi. Me volví paranoico, lo sé. Pero no me importaba. No más sorpresas. Mi tía me dejó quedarme el tiempo que necesitara. Me ayudó a buscar becas para cursos online. Me presentó a una amiga suya que trabajaba en diseño y me ofreció revisar mi portafolio cuando lo tuviera. Poco a poco, sentí que la vida se estaba reacomodando.
Pero todavía quedaba una conversación pendiente. Con mi papá. Esa fue la que más me costó. Hablar con mi papá nunca fue fácil. Es ese tipo de persona que cree que si no se habla de algo, entonces no existe. Se pasa el día entre el trabajo, las noticias, y su sillón. No escucha. No pregunta. No se mete. Cuando lo hace, es para imponer. Para cerrar un tema en lugar de abrirlo. Pero después de todo lo que pasó, supe que tenía que decirle lo que pensaba. No porque esperara un cambio, sino porque me lo debía a mí. Fui un miércoles por la tarde. Sabía que a esa hora ya estaría en casa. Entré sin avisar. Mi mamá no estaba. Mi hermana, en su cuarto. Él estaba donde siempre, viendo televisión, con el mismo gesto de fastidio de siempre. Me vio entrar, pero no dijo nada. Me senté frente a él y le dije, tenemos que hablar. Me miró de reojo, como si estuviera decidiendo si valía la pena. No dijo nada, así que seguí. Le dije que me fui porque ya no podía más, que no era sano vivir en una casa donde mis cosas no estaban seguras, donde cada vez que pasaba algo grave se minimizaba, donde ser honesto era tratado como una falta de respeto. Le hablé de todo lo que pasó, punto por punto. Le dije que si yo no hubiera reaccionado, nadie lo habría hecho, que si yo no le mostraba los cargos a mi mamá, ella habría seguido como si nada, que si yo no iba a la escuela, mi hermana seguiría sin entender que hizo mal. Él solo escuchaba. A veces asentía. A veces fruncía el ceño, pero nunca dijo nada. Le dije que ya no me interesaba si me creía o no, que ya no necesitaba su validación. Solo quería dejar claro que, a partir de ahora, no contaran conmigo para tapar sus errores, que si mi hermana volvía a cruzar la línea, yo iba a actuar, que si tenía que llamar a los servicios sociales, lo haría, que ya no me iba a quedar de brazos cruzados mientras la veían torcerse sin hacer nada. En ese momento, algo cambió en su cara. Apagó la tele. Me miró por primera vez en serio y me dijo, con esa voz seca que usa para todo, tú no sabes lo que es criar. Me reí. Me reí en su cara. Tú tampoco, le respondí. No dijo más. Me paré, le dejé una copia del reporte de cargos de la tarjeta, y me fui. No me llamó después, ni él ni mi mamá. Como si aceptar lo que dije fuera demasiado. Pero tampoco me molestaron más. Supongo que entendieron que esta vez iba en serio. Esa noche, al volver a casa de mi tía, sentí una paz rara. No felicidad. No alivio completo. Solo, paz. Como si finalmente hubiera soltado algo que me pesaba desde hace años. Con el paso de las semanas, las cosas empezaron a estabilizarse. Mi hermana seguía en contacto con la psicóloga. Me mandó algunos mensajes cortos, preguntando cosas como si quería pasar a ver una película, o si necesitaba que me devolviera algo más. No respondí los primeros. Después, solo le dije que estaba ocupado. Y era verdad. Me metí de lleno en un curso de diseño. Armé un portafolio sencillo y empecé a subirlo a páginas de freelance. No esperaba mucho al principio, pero un cliente me respondió. Luego otro. Y otro. Pequeños trabajos, sí, pero eran míos. Hechos con mi tiempo, mi esfuerzo, y sin que nadie los manchara. Mi tía me apoyó en todo. No me presionó, no me cuestionó. Solo estaba ahí. A veces me preguntaba si necesitaba ayuda con algo. A veces me dejaba comida en la puerta si sabía que había tenido un día largo. Pequeñas cosas que, comparadas con lo que viví antes, lo eran todo. Una tarde, después de entregar un trabajo que me tomó días, salí a caminar. Me senté en una banca cerca del centro de la ciudad y pensé en todo lo que había pasado. Lo de la tarjeta, los AirPods, el pasaporte. Pero también pensé en lo que eso destapó. Porque sí, todo empezó con un robo. Pero lo real, lo que dolía de verdad, era todo lo que estaba podrido debajo. No fue solo mi hermana. Fue crecer en una casa donde nadie decía nada. Donde todo se barría bajo la alfombra. Donde te enseñaban a callarte y a obedecer. Donde si alguien hacía algo mal, lo importante era proteger la imagen familiar, no arreglar el daño. Pero yo ya no estaba ahí. Yo ya había salido. Esa noche, al llegar a casa de mi tía, me dijo que había llegado una carta. Era de la escuela. Me pedían que participara en una reunión con el equipo de orientación para evaluar el progreso de mi hermana. Leí la carta en silencio. Mi tía me preguntó si quería ir. Dije que sí. Porque aunque yo ya no vivía ahí, no iba a dejar que todo lo que hice terminara en nada. La reunión en la escuela fue rara desde el principio. No porque fuera incómoda, sino porque era la primera vez que todos los adultos implicados en esta historia estaban en el mismo lugar, con las luces encendidas y sin excusas para huir. Mi mamá estaba sentada al lado de mi hermana, cruzada de brazos, como si todo esto fuera una pérdida de tiempo. Mi papá ni apareció. Yo llegué con mi tía. La psicóloga, el consejero escolar y una trabajadora social estaban ahí también. La psicóloga empezó resumiendo el caso. Habló del incidente, de las compras, de la intervención. Usó palabras técnicas, pero el mensaje era claro, esto no fue un error menor, fue una señal de alerta. Dijo que mi hermana había demostrado cambios en algunas áreas,
pero que aún mostraba resistencia cuando se trataba de asumir responsabilidad. Yo no dije nada durante los primeros 15 minutos, solo miraba. Observaba cómo mi mamá fruncía el ceño cada vez que alguien decía que su hija tenía problemas de conducta. Ella no quería estar ahí, quería que todo pasara, que el tiempo arreglara lo que su negligencia nunca quiso enfrentar. La trabajadora social fue más directa, dijo que el entorno familiar no estaba ayudando, que había una falta clara de límites, y que se notaba que la figura de autoridad no era mi mamá ni mi papá, sino yo. Lo dijo así, sin adornos. Mi mamá apretó los labios, yo solo asentí, porque era verdad. Entonces me pidieron hablar. Respiré hondo. No preparé nada, solo dije lo que tenía que decir. Conté que mi hermana me robó, que no fue una vez, ni fue algo chico, que me quitó más de $600, mis audífonos, y documentos personales, que mintió durante semanas y que mis padres no hicieron absolutamente nada, que si yo no hubiese puesto cámaras, no hubiese ido a la escuela, si no hubiese actuado, todo habría quedado en la nada. Dije que yo no era el padre de esa niña, que nunca pedí ese rol, que si hice lo que hice fue porque nadie más lo iba a hacer, porque me vi obligado, porque estaba cansado de que todo dependiera de mí, y que, por eso mismo, me fui. No por rencor, sino por necesidad. Para cuidarme a mí. Se hizo silencio en la sala. Nadie me interrumpió. Incluso la psicóloga parecía sorprendida. Luego me agradeció por estar ahí. Me preguntó si estaba dispuesto a mantener algún tipo de vínculo con mi hermana, ahora que vivía fuera de casa. Lo pensé unos segundos y respondí con honestidad, sí, pero solo si ella sigue cambiando, si sigue mintiendo, si vuelve a hacer lo mismo, me voy a alejar. Porque yo ya no puedo ser el adulto responsable en una casa que no me cuida a mí. Mi hermana bajó la cabeza. No lloró. No hizo teatro, solo escuchó. Y eso ya era distinto. Después de la reunión, mientras mi mamá discutía con la trabajadora social sobre si todo esto era necesario, mi hermana se me acercó y me dijo en voz baja, no quiero volver a hacerte daño. Le dije, eso depende de ti. Y me fui. En los días siguientes, hubo silencio. No llamadas, no reclamos, pero tampoco más robos, ni escenas. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que eso era una forma de respeto. Silencioso, sí. Pero real. Empecé a enfocarme más en mi trabajo freelance. Uno de los clientes con los que trabajé me ofreció un proyecto más grande. Me pedía diseñar desde cero el branding para una tienda online. Era la primera vez que alguien confiaba en mí para algo de esa magnitud. Estuve días trabajando, aprendiendo más por mi cuenta, puliendo detalles. Cuando entregué el trabajo, el cliente me dio una buena reseña y me pagó lo acordado. Y por primera vez, sentí que algo en mi vida estaba saliendo bien por mérito propio. Una noche, mientras organizaba mis archivos, encontré la carpeta con las pruebas del caso, las capturas de pantalla, los resúmenes de la tarjeta, los correos con Amazon. Estuve a punto de borrarlo todo, pero no lo hice. Lo guardé en una USB y la etiqueté como por si vuelve a pasar. No por rencor, por precaución. Algunas heridas no se cierran rápido, algunas relaciones no se sanan con palabras bonitas, pero lo que pasó me enseñó que también tengo derecho a cuidarme, a poner distancia, a decir hasta aquí. Cerré la laptop y salí a caminar. El aire en la noche de Sacramento era frío, pero no dolía. No como antes. Me estaba reconstruyendo. No desde el odio, sino desde la dignidad. Pasaron 2 meses desde la reunión en la escuela. El tiempo suficiente para que todo bajara de temperatura, pero no tanto como para olvidar lo que pasó. No volví a casa de mis padres, no porque les tuviera odio, sino porque simplemente no me sentía seguro ahí, ni física ni emocionalmente. Aprendí a vivir sin ese ruido constante, sin esa tensión de estar esperando el siguiente ataque, el siguiente silencio, la siguiente mentira. Mi hermana me escribía de vez en cuando, cosas cortas. A veces un gracias por lo que hiciste, a veces solo compartía algo que había dibujado o escrito. Yo respondía cuando podía, sin entusiasmo pero sin dureza. No quería cortar la conexión, pero tampoco quería que pensara que todo volvía a ser como antes. ¿Por qué no? Ya nada era como antes. Mi tía me seguía apoyando en todo. Empezamos a organizarnos mejor. Ella trabajaba medio tiempo y yo iba tomando cada vez más encargos freelance. Dividimos tareas en la casa y hasta compartíamos el carro cuando coincidían nuestra salida. No era una familia perfecta, pero al menos era funcional. Al menos era real. Un día, me escribió el mismo consejero escolar que me ayudó al principio. Me dijo que estaban cerrando el seguimiento con mi hermana porque había cumplido con las sesiones de psicología, no había reincidencias, y los reportes en clase habían mejorado. Dijo que no sabían si era una mejora permanente, pero que por ahora, era progreso. Le agradecí por no haber soltado el caso, por haber hecho más por mi hermana de lo que hicieron nuestros propios padres. Cuando colgué, me quedé pensando en eso, en cómo toda esta historia empezó por unos AirPods y $600. Pero al final no se trató de dinero.
Se trató de una familia disfuncional que llevaba años pudriéndose por dentro, hasta que una chispa hizo explotar todo lo que nadie quería ver. Lo más jodido de todo es que, si no hubiera sido por ese robo, nada habría cambiado. Yo seguiría tragándome la mierda en silencio, mi hermana seguiría mintiendo, y mis papás seguirían viviendo en su burbuja de negación. Así de mal estaba todo. Unas semanas después, mi hermana me pidió que fuéramos a tomar algo. No sabía si decir que sí. Dudé. Pero acepté. Fuimos a un café. Nada fuera de lo normal. La conversación fue extraña. Me hablaba con una mezcla de culpa y miedo, como si esperara que en cualquier momento la fuera a gritar o a reprocharle todo. No lo hice. No porque se lo merezca, sino porque ya no tengo esa rabia acumulada. Ya no cargo eso. Me dijo que a veces se siente una basura por lo que hizo, que sabe que nadie le enseñó lo que estaba bien y lo que no, que mintió tanto que hasta ella misma empezó a creerse sus historias. Me preguntó si alguna vez podríamos ser como antes. Le dije que no. Que lo que pasó rompió muchas cosas, pero que sí podríamos empezar de nuevo. ¿Distinto? Desde otro lugar. No desde la confianza ciega, sino desde el respeto, desde los límites, desde la verdad. Ella no lloró, solo asintió. Y en ese momento, por primera vez, vi algo que no había visto antes en sus ojos: vergüenza. No de esa que se finge para evitar castigo, vergüenza real, de la que te obliga a cambiar, de la que te hace crecer. Terminamos el café en silencio. Me acompañó al tren y se despidió con un abrazo corto. No me pidió perdón otra vez. No lo necesitaba. De regreso a casa, me puse los audífonos. Sí, los mismos. Funcionaban bien. Habían pasado por toda esa historia y seguían sirviendo. Como yo, supongo. Cuando llegué, mi tía estaba cocinando. Me ofreció cena, como siempre. Me senté a la mesa y comimos tranquilos. Después me encerré en el cuarto y abrí la laptop. Tenía un nuevo encargo de diseño esperando. Esta vez para una pequeña marca de ropa de Los Ángeles. Me puse a trabajar. Ya sin ruido. Sin culpas. Sin rabia. Solo con la certeza de que, por fin, estaba haciendo algo que era mío. Y que esta vez, nadie me lo iba a quitar.